varias entrevistas en distintos medios, tele, radio, diarios, en fin. Ahora está con nosotros en Entrevista Verdadera. Mañana participa y ahí le vamos a preguntar algo más de un seminario que organiza la Secretaría de la Presidencia, el Ministerio, junto a la Universidad de Chile. Me refiero al profesor Fernando Atria, que está con nosotros. Él es abogado, es académico de la Universidad de Chile y también es doctorado en Derecho de la Universidad de Edimburgo. ¿Cómo está, Fernando? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Beatriz. Fernando, en declaraciones después del anuncio que hizo la presidenta Bachelet, usted dijo manifestarse escéptico a propósito de la propuesta que ella hace para una nueva constitución. ¿Por qué escéptico? O sea, lo que yo dije era que a mí me parecía que el anuncio tenía cuestiones interesantes y que alteraban o cambiaban la forma en que se habían discutido la cuestión constitucional hasta hoy día. Pero que sin embargo descansaba en una solución respecto de las cuales yo tengo escepticismo, pero veo escepticismo que ojalá, espero equivocarme. ¿Qué cosas? Creo que es poco probable que cualquier decisión que signifique un cambio real en la Constitución vaya a contar con 2/3 de los votos. Es así de simple. O sea, a ver, dentro de este cronograma que anuncia la presidenta, habla de un proceso para que las personas entren al tema constitucional a través de un proceso de educación cívica, que hagan propuestas también que vengan desde las personas, pero es rol del actual Congreso, con ese quórum, 2/3, el permitirle a la Constitución que venga todo el proceso después. ¿En eso usted no confía, que existan esos votos? O sea, no es que yo no confíe, no es que yo no confíe de la UDI cuando la UDI vota en contra de un proyecto que yo creo que se justifica. No es que no confíe. O sea, la UDI ya anunció que ellos por eso, dado la posición política que hayan ocupado, dado que la Constitución que hoy día existe es la Constitución que ellos quieren, es la Constitución de ellos, la pregunta es, ¿por qué van a estar dispuestos a cambiarla? Bueno, ellos han dicho que no. Exactamente. Que no. Pero Renovación Nacional sí se abre a cambio. Bueno, la otra cosa que tú mencionabas es importante, ¿no? El anuncio no es solamente que la presidenta va a enviar un proyecto de reforma constitucional al Congreso. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Se hizo, digamos, desde el año 89, excluido, porque esa reforma se rigió por las reglas transitorias de la Constitución. Pero después de todas las reformas constitucionales hasta hoy día se han hecho, bueno, de ese modo, ¿no? El presidente o los parlamentarios envían o presentan un proyecto de ley y ese proyecto se discute, se modifica, se aprueba o no. En este caso hay dos cosas que lo hacen diferente. Primero, que es un proceso, o sea, será un proyecto de reforma constitucional que se enviará al Congreso. En este sentido, esto fue el anuncio del anuncio, ¿no? Pero se enviará después de un proceso de discusión pública que incluye estas dos etapas, ¿no? Exacto. Que todavía tenemos que saber cuál es la filigrana del asunto, pero la idea es que para llegar a la discusión parlamentaria es necesario pasar primero por esta discusión pública. Eso es una cosa interesante, ¿no? Entonces, primera cosa interesante, no es simplemente mandar un proyecto y ver qué pasa con él, sino antecederlo de un proceso de discusión pública que se espera que se manifieste en la discusión parlamentaria. ¿Por qué? Lo que es enteramente esperable que pase en la discusión parlamentaria es que, como fruto de las negociaciones en lo que, por alguna razón interesante, hoy día se llama la cocina parlamentaria. Lo bautizó un senador. Lo bautizó un senador, claro. Lo que ocurra será que lo que tiene de interesante el proyecto, el contenido del proyecto que puede servir de oportunidad para solucionar el problema constitucional, eso va a desaparecer. Y se va a aprobar algo que no va a cambiar mucho las cosas. Eso es lo que pasó en 2005, ¿no? Se discutió mucho, muchas cosas importantes se aprobaron, pero lo que habría solucionado el problema constitucional quedó. Y nos dimos cuenta poco tiempo después, ¿no? Si tú te acuerdas cuando se derogó la LOCE, la presidenta de la República había enviado un proyecto de Ley General de Educación que derogaba la LOCE, que incluía fin al lucro y fin a la selección. El fin al lucro desapareció, ¿no? En la ley. Y el fin a la selección se transformó en un fin a la discriminación arbitraria, que es muy distinto de toda forma de selección. Y entonces, lo que tenía de interesante y de transformador la Ley General de Educación respecto de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, se perdió. Se perdió porque era necesario obtener el voto de la oposición. Lo que era interesante y transformador en la reforma constitucional del 2005, en la cocina parlamentaria, se perdió, porque funcionan los vetos. Y entonces lo que es razonable pensar que va a pasar ahora es que lo que es interesante y transformador de este proyecto anunciado por la presidenta se va a perder, y lo que va a salir va a ser algo que
no es interesante ni transformador. Se va a perder en esta negociación para que estén los 2/3 Exacto. que aprueben lo que venga después, digamos. Claro, yo supongo que el cálculo del gobierno es que ese periodo inicial de discusión pública va a crear suficiente presión para que el Parlamento tenga que buscar alguna fórmula que no descanse en negar lo transformador e interesante del proyecto. Ahora, las negociaciones parlamentarias que ha habido en los últimos 25 años nos dan bien pocas razones para ser optimistas, porque eso es lo que siempre ha pasado. Y entonces, esto tiene un efecto bien brutal de deslegitimación, que es lo que estamos viendo. Porque se llega a este acuerdo, se le quita al proyecto original todo lo interesante y transformador que tenía, que es lo que justificaba el proyecto. La razón por la que se quería derogar la LOCE era para tener una regulación distinta, no era por el nombre. Es cierto. Se promulga esta nueva ley, se alzan las manos, se caen las lágrimas, todos dicen hemos sido capaces de dejar de lado nuestros intereses particulares y unirnos en el bien de Chile, y poco después nos damos cuenta que en lo interesante y transformador todo sigue igual. Ahora, como esto tiene un orden y que es involucrar de alguna manera a la ciudadanía, primero en la información, en educación cívica, constitucional, por llamarlo de una manera, y después en que la ciudadanía se reúna en algo que vamos a ver cómo se hace, pero que empiece a decir qué le gustaría de una nueva constitución. Eso es un escenario distinto. Y agrego otra cosa: las encuestas, y varias de ahora último, de distintos sectores políticos, marcan una cantidad importante y muy mayoritaria de personas que dicen que sí quieren una nueva constitución, e incluso más de un 50% que le gusta la idea de una asamblea constituyente. Con eso sobre la mesa, ¿hay una presión distinta para el Parlamento? Y hablo del de ahora. Bueno, ese diría yo, es la razón por la cual yo tengo cierto escepticismo. No soy completamente escéptico, porque bueno, en algún momento va a ser evidente que hay una demanda por transformación, hay una demanda por tener un sistema político en que quienes participan políticamente, quienes actúan, sean responsables de lo que hacen, que si un gobierno gana con un proyecto que implica A, B y C, bueno, que en principio pueda hacer A, B y C, y entonces al final de ese gobierno le podamos cobrar la cuenta y decirle, usted prometió A, B y C, ¿por qué no lo hizo? Y entonces, no, es que para hacer A, B y C necesitaba los votos de la oposición. Esa no es una manera política normal. Está bien, hay ciertas cosas especialmente importantes para las cuales se puede eventualmente justificar que sea necesario acuerdos de ese tipo, pero para las decisiones normales, para las decisiones sobre cómo debe ser el sistema educacional, cómo se organiza la salud, la seguridad social, esas son en todas partes decisiones que, si no se pueden adoptar después de discusión pública y decisión por mayoría en sede legislativa, entonces tenemos un sistema que no nos permite, bueno, discutir y decidir como ciudadanos cómo queremos que sean las cosas. Perdón, el empate permanente, sí, que es lo que hemos vivido desde que se recuperó la democracia. Creo que ha sido esa análisis. Y fíjate, pero es que el empate permanente no es gratis. Tiene brutales consecuencias deslegitimatorias. Por ejemplo, mañana se va a votar el fiscal. Sí. Para que se apruebe, para que se nombre un fiscal nacional, es necesario que todos se pongan de acuerdo. 2/3 en el fondo equivale a todos. O sea, va a quedar algunos que van a votar en contra, pero políticamente todos. Entonces, después supongamos, con esto yo no estoy haciendo ninguna predicción sobre el señorado, pero supongamos, teoricemos, supongamos que resulta ser una pésima designación. Y entonces nosotros los ciudadanos queremos decir, vamos a querer cobrar responsabilidad. Y vamos a decir, ¿quién es el que es responsable por haber puesto a este señor? Y la respuesta va a ser algo así como fuente ovejuna de la clase política, ¿no? Todos fuimos, y entonces todos somos responsables, o sea, nadie es responsable, nadie responde. Y entonces, ¿a quién le pasamos la cuenta? A todos. O sea, son todos unos, y ahí viene el adjetivo que uno prefiera, ¿no? Unos más de grueso calibre, otros menos. Pero un sistema que está constantemente empatado es un sistema en que no podemos, como ciudadanos, tener decisión importante en cómo vivimos. Y entonces hay una demanda transformadora respecto de la educación que anda dando vueltas desde 2011 y todavía no ha encontrado cómo manifestarse, por un lado. Y por otro lado, es un sistema que crea una cultura política de la irresponsabilidad. Nadie se hace responsable por nada, porque siempre la respuesta es, esto fue fruto de un gran acuerdo. Fernando, quiero volver un poquito atrás respecto a si la presidenta Bachelet tenía otra opción. A propósito de
buscar esta fórmula de decirle al actual Congreso que agregue esta parte de, lo voy a decir bien en sencillo, que agregue una parte más de la Constitución actual, un capítulo más, un capítulo más, para permitir lo que viene después. Y que esto tiene que ser, claro, por ese quórum, 2/3. ¿Tenía alguna posibilidad de hacerlo de otra manera? Y digo que no vaya a terminar esto en el Tribunal Constitucional. A esta altura yo no sé, porque lo que uno pensaría que es obvio, resulta que es cualquier cosa menos obvio. A ver, perdón, pero aquí pregunto, ¿qué dice formalmente la ley? No, es el punto, eso no importa. Ya. Porque el año pasado, o el año antepasado, yo decía, interpretando correctamente las reglas de la Constitución, se puede hacer un plebiscito en ciertas condiciones sin necesidad de reforma. Sin darme un argumento, me dijeron, eso es un resquicio, es un atajo, es una avivada, es una pillería, etc. Ese era el rango de argumentos que yo recibí. ¿Por qué? Porque hay una regla en la Constitución que dice que solo se puede convocar a plebiscitos y elecciones en los casos expresamente previstos en la Constitución. Ya. Yo creo que esa regla es susceptible de interpretación, pero dejemos esa cuestión de lado. Entonces digamos, ya, está bien. Esta regla es el artículo 15. Efectivamente, el artículo 15 dice eso. Entonces, si el problema es el artículo 15, entonces cambiemos donde el artículo 15 dice solo se puede convocar a plebiscitos en los casos expresamente previstos en la Constitución y que diga solo se puede convocar a plebiscitos en los casos en que previstos en la Constitución y en la ley. Y entonces el legislador podrá, si lo tiene a bien, decidir que puede haber un plebiscito constitucional. Ahora, si uno se pregunta cómo se modifica el artículo 15, el artículo 127 da la respuesta. El artículo 127 precisamente dice que el capítulo 2, por eso es importante los capítulos, el capítulo 2 se modifica con 3/5 de los votos. Y el capítulo 2 tiene la peculiaridad de estar entre el primero y el tercero, ¿no? Y el artículo 15 tiene la peculiaridad de estar dentro del capítulo 2. Eso todo está escrito en el texto con letras. No hay nada de... Perdón, entonces, ¿por qué se interpreta de manera distinta? ¿Por qué dicen no, porque es que no dice exactamente esto? No, si dice exactamente esto. Bueno, pero ¿por qué se interpreta entonces que no se puede hacer? No he escuchado un argumento. Hasta el momento solo he escuchado descalificaciones, partiendo por el ministro del Interior, que dice, eso es un atajo raro. ¿De dónde? Algún otro profesor en otro programa de televisión me dijo, eso sería un golpe de Estado. ¿Golpe de Estado? Todo eso es ridículo, no tiene ningún sentido. Lo único que uno debería decir es, si la Constitución dice que ese capítulo se modifica de cierta forma, bueno, esa será la forma, pues. Pero yo creo que aquí lo que ha pasado es una cuestión bien interesante y que debería hacernos pensar. Porque el problema constitucional es que la Constitución es neutralizadora, ¿no? Que no se puede hacer nada que sea realmente transformador, que no se puede transformar el sistema de salud, no se puede transformar el sistema de seguridad, se puede perfeccionar. Está como cerrada sobre sí misma. Exactamente, se puede perfeccionar, pero no se puede cambiar la lógica del sistema. ¿Sí? No podemos simplemente como ciudadanos pasar de un sistema de capitalización individual a un sistema de reparto. Eso está excluido por la Constitución. No podemos tener un sistema de salud pública que sea realmente vigoroso, tenemos que tener este sistema mixto. Todas opciones que no son en sí mismas inaceptables. Yo tengo mi opinión, otros tendrán su opinión, pero son todas opciones que deberían estar dentro del juego democrático, tener o no tener. Entonces, el problema constitucional es que no se puede. La manera en que Chile quedó organizado en cuanto a las características centrales después de la dictadura es una manera que no se puede cambiar. Es decir, no se puede cambiar sin tener el voto concurrente de quienes defienden esa manera, que pueden entonces vetar. Ese es el problema. ¿Y por qué? Porque hay ciertas reglas que establecen que ciertos quórums, que el Tribunal Constitucional, etc. Pero yo creo que ya estamos, 25 años después, en una situación mucho más grave. Porque ya el problema no es que la neutralización esté en esas reglas que exigen 4/7 o 3/5, etc. La neutralización se transformó en la cultura política chilena, sobre todo en la clase política. Entonces, ellos se entienden neutralizados. Y entonces, cuando llega el momento de preguntarse si se podrá dictar una reforma constitucional que autorice un plebiscito, aunque la Constitución, el texto, y yo le pido a los telespectadores que vayan y lo lean el artículo 15, constaten que está en el capítulo 2, y después vayan a leer el artículo 27 y vean cómo se modifica el artículo 2 según el capítulo 2, según el artículo 127. Entonces, aunque la Constitución permita una salida, si esa salida no es neutralizada, es excluida de antemano. Y eso es lo que pasó aquí. Es una especie de autocensura. Es una especie de autolimitación. Ya la limitación no está en el derecho. Aunque no esté en el derecho, la limitación se asume. Es como yo cuando joven leí La cabaña del tío Tom, ¿no? Un esclavo que se había enamorado de sus cadenas.
Fernando, hemos escuchado, fueron los expresidentes de la República en La Moneda, y escuchamos al expresidente Sebastián Piñera que, utilizando un concepto muy parecido al que utilizaron hoy día los grandes empresarios que se reunieron con la presidenta, habló de la incertidumbre que provoca un proceso como este. ¿Cuánta incertidumbre provoca un cambio constitucional o una nueva constitución? A ver, yo creo que hay varias cosas. Primero, hay una incertidumbre que ha sido interesadamente creada, ¿no? O sea, se aprovecha el concepto, se pone. Se pone y entonces se le pide a la presidenta que dé garantías sobre que no va a haber ningún ánimo de abolir el derecho de propiedad. ¿En qué mundo vive esta gente? ¿Quién ha hablado de abolir el derecho de propiedad? Pueden haber problemas puntuales en ningún país del mundo. Las aguas, que son bienes nacionales de uso público, son bienes sobre los cuales pueden haber derechos de propiedad. Pero el derecho de propiedad, la idea de que quien es expropiado es indemnizado, esas ideas, yo diría que, bueno, no han estado en la discusión, pura y simplemente. Solo han estado en la discusión como anuncios apocalípticos hechos desde el lado de quienes defienden la Constitución. Perdón, actual. ¿eso para infundir temor? Sí, porque aquí van a llegar hasta acabar con el derecho de propiedad. Entonces, parte de la incertidumbre es que es divertido, porque la gente que hace propaganda termina creyéndose su propia propaganda. Entonces ellos se convencen de que efectivamente quieren hacerlo. Esa es una parte de la incertidumbre. Ahora, no es toda. Es verdad que discutir las reglas constitucionales, las cuestiones constitucionales fundamentales, abre espacios de discusión que en una sociedad que funciona normalmente no está en discusión. Es verdad, eso sí, las constituciones no deberían estarse discutiendo todo el tiempo. Pero la pregunta es llamar a un proceso o anunciar un proceso constituyente, como dijo la presidenta. ¿Es eso lo que causa la incertidumbre? Porque la situación actual, como está, con la deslegitimación creciente de los poderes institucionales, ¿no? Con que cada vez más los parlamentarios tienen menos respeto del público, con que la aprobación de la propia presidenta baja, con que la clase política, digamos que no es particularmente estimada por la ciudadanía. Eso tampoco es una situación estable. La situación que uno debería desear para un país como Chile es que tenga una institucionalidad que no sea una institucionalidad que todo el mundo ame y esté dispuesto a dar la vida por ella. Bien, tampoco hay que ponerse demasiado exigente, pero que sea una institucionalidad que todos podamos reconocer como que es una institucionalidad en la cual vamos al juego político, discutimos, decidimos y podemos ganar o perder. Y ganar tiene ciertas consecuencias y perder tiene ciertas otras consecuencias. Como no tenemos eso, lo que tenemos es una institucionalidad crecientemente cuestionada, crecientemente deslegitimada. Y yo creo que es bien poco miope decir eso, el hecho de tener una institucionalidad crecientemente deslegitimada, no crea un problema de inestabilidad. Fernando, tenemos preguntas que llegan a través de uno de los hashtags que ocupamos nosotros aquí en Entrevista Verdadera. Llegan de las personas que nos están escuchando. Vamos a revisar. Televicín dice, ¿en qué afecta al común de la población la reforma de la Constitución o lo que estamos debatiendo ahora, que es derechamente una nueva Constitución? O sea, esto es una pregunta interesante, porque claro, si el encuestador llega a la casa del encuestado y le pregunta, ¿usted cree que tiene prioridad el asunto de la eliminación de los quórums de ratificación parlamentaria para las leyes orgánicas constitucionales? Lo probable es que, salvo los encuestados que sean estudiantes de Derecho o abogados, ni siquiera entiendan la pregunta. Y entonces, claro, de nuevo, quienes se oponen al cambio constitucional, dice la Constitución, cuando se les pregunta en el lenguaje del jurista si es necesario cambiar la Constitución, el encuestado dice que no y por eso está penúltimo, qué sé yo. Pero el problema constitucional lo experimenta la ciudadanía, o las personas comunes y corrientes, lo experimentan de una manera distinta a como lo describiría el abogado. ¿Cómo lo experimentan? ¿Cuál es el problema? El problema es la neutralización, ¿no? No se puede decidir nada sin que haya grandes acuerdos. Esa es una neutralización que está en las reglas, pero también que se ha incorporado a la cultura. Sí. Y entonces, ¿cómo opera esto? Por ejemplo, el presidente Lago envía un proyecto de ley para regular el dinero en la política. Ese es un proyecto de ley que venía con facultades fiscalizadoras de verdad para el servicio electoral, que son necesarias, obviamente. Perdón, estamos dando un ejemplo real. ¿Esto pasó? Sí, esto pasó, en 2003. Junto con las facultades fiscalizadoras del CERVEL venía con sanciones de verdad. Pero necesita encontrar un acuerdo de todos. Prácticamente todos tienen que estar de acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se consigue el acuerdo de todos? Bueno, cada uno pone algunas condiciones. Mira, a mí me molesta esto, a mí me molesta esto de allá. Entonces, para ir sumando en el camino, bueno, hay que sacarlo de aquí, hay que sacarlo de allá. Entonces, en una salieron las facultades fiscalizadoras del CERVEL. El CERVEL no puede fiscalizar. En otra salieron las sanciones. Después las sanciones volvieron, pero se le puso una reglita que dice prescriben en un año. Eso quiere decir que después de un año ya no se pueden perseguir. Y entonces, cuando estalla
la cuestión, que fue a propósito del caso Penta, etc., vamos a mirar la ley y nos damos cuenta de que la ley no sirve para nada. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo no se pueden haber esto. dictado? Y no es que no quieran, o sea, no es que sean tontos, es que si se hacía una ley con dientes de verdad, no habría sido aprobada. Y entonces, cuando se pretende dictar una legislación que afecte intereses importantes, esa legislación no se puede dictar, porque la condición para que se dicte es que esos intereses importantes no sean afectados. Desde el punto de vista del ciudadano, si la ley no puede proteger al ciudadano de quienes tienen mucho poder, ¿cuál va a ser la experiencia normal del ciudadano? Bueno, va a comprar un pollo y lo abusan. Se sube, qué sé yo, se sube a un bus interurbano y lo abusan. En fin, ¿no? Va a repactar su crédito y lo abusan. ¿Por qué? Porque la lógica es, para eso está la ley. La ley se supone que le da alguna protección al ciudadano frente al poder de quienes tienen más poder. Como la ley está neutralizada, entonces me hacen grandes anuncios, me dicen, hemos regulado la relación entre el dinero y la política. Y después nos damos cuenta que las relaciones entre el dinero y la política siguieron exactamente igual de como venían de antes. Y entonces, cada vez que se habla del tema del abuso, yo lo interpretaría como que lo que se está poniendo el dedo es la neutralización constitucional. Estamos conversando con Fernando Atria, académico, especialista en este tema. Estamos hablando de la nueva Constitución y todo este proceso que se ha anunciado. Vamos a seguir con él. De hecho, le vamos a preguntar si él formara parte de una de los grupos ciudadanos. ¿Qué pondría en primer lugar a propósito de una nueva Constitución? Con nueva Constitución, de eso estamos hablando aquí en Entrevista Verdadera. Fernando, lo dije antes de irnos al corte comercial. Usted está en un grupo ciudadano con otra gente, poniendo ahí sobre la mesa qué cosa le interesaría que se reflexionara en esta nueva Constitución o que fuera parte de la nueva Constitución. ¿Qué colocaría ahí? Yo insistiría que esta nueva Constitución tiene que ser dado a través de un procedimiento que esté libre de las neutralizaciones. Idealmente, el mejor ejemplo de eso es una asamblea constituyente. Yo creo que en este momento es más importante que hablar de los contenidos, es hablar de si va a ser un procedimiento que se somete a la neutralización, como el 2005, que ya sabemos lo que va a pasar, o es un procedimiento que supera la neutralización. Ahora, si uno, en el contexto de un procedimiento no neutralizado, si entráramos a discutir por fin, lo que no hemos hecho, del fondo de la Constitución, porque hasta el momento la discusión ha sido, bueno, unos defendiendo sus trampas y los otros reclamando, a veces. O sea, de hecho, el inicio, digamos, nueva Constitución o no. Por eso, pero por eso. El punto es que si la discusión va a ser una discusión controlada por los cerrojos de la Constitución tramposa, esa es la pregunta. Si no lo es, mi experiencia de conversar con otros profesores de Derecho Constitucional también es una experiencia más bien de élite, supongo, en ese sentido. Pero una cosa que yo he observado es, yo no tengo ninguna duda que vamos a llegar a un arreglo razonable, que va a ser posible converger en solución. Sí. Quienes dicen que si tuviéramos una discusión constitucional de verdad, no neutralizada, no seríamos capaces de llegar a un acuerdo porque estamos profundamente divididas. ¿Están diciendo que Chile está en la situación en que Kosovo estaba en los 90? ¿O en que está Nepal hoy día? ¿O Timor Oriental? Es decir, sociedades profundamente fracturadas que están o en guerra civil o al borde. Y yo miro alrededor mío y ese no es Chile. Entonces, que pueda haber una discusión y que en esa discusión habrán desacuerdos, por cierto que habrán desacuerdos, pero que sean desacuerdos que nos impidan llegar a cuestiones básicas entre todos, yo creo que también es parte de este anuncio de miedo, de infundir miedo. Fernando, es interesante porque hay más preguntas que llegan a través de las redes sociales y esa es la idea, incorporarla a ustedes a esta conversación. Vamos a revisar. Dani Quesada dice, ¿cómo se garantiza que no consagren sistemas de reelección y perpetuación en el poder de los políticos? A ver, ahí hay dos cosas. Una es la idea de que la nueva Constitución sería hecha para permitir la reelección indefinida de la presidenta Bachelet. Que yo lo pongo al mismo nivel que esta idea de que pretende abolir la propiedad, ¿no? O sea, son, con todo respeto, son tonteras, ¿no? Nadie ha dicho eso. Es parte de la tradición chilena, desde el fin de los decenios en el siglo XIX, la no reelección. Y eso, por lo menos yo no he escuchado a nadie que lo proponga por cambiar eso. Así que, en esa dimensión. Ahora yo creo que la pregunta se dirige más bien a cuestiones como limita la reelección de los parlamentarios, etcétera, ¿no? Y bueno, probablemente... Bueno, es bien difícil que los parlamentarios decidan ponerse límite a la reelección.
De hecho, este es otro ejemplo. Estuvo en un proyecto y se sacó el proyecto. Bueno, es que ese otro ejemplo divertido, no divertido, sino tragicómico de lo que pasaba, ¿no? Porque, ¿te acuerdas que hace algunos meses en la comisión de la Cámara de Diputados llegaron a un acuerdo para aprobar este proyecto y entonces dio un paso adelante? Sí. Y lo anunciaron, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo en limitarnos porque no nos interesa nuestro interés sino el interés del país, etcétera. Y entonces, pero resulta que esto solo vale desde ahora, o sea... Cada diputado se puede elegir 2 veces, cada senador se puede reelegir una vez desde ahora. O sea, la próxima elección va a ser exactamente igual, o sea, no cambia nada. Entonces, yo a la pregunta, yo lo primero que diría, no lo único, lo primero que diría es, ¿por qué no tenemos un sistema electoral que haga las elecciones realmente competitivas y entonces que importe la elección para saber si la gente sigue o no sigue, si los diputados siguen o no siguen? Lo que hemos tenido hasta ahora, hasta enero de este año, era un sistema donde el que tenía, mantenía. Entonces, claro, en ese contexto hay reacción en contra de los parlamentarios que son eternos. Pero si tuviéramos un sistema electoral un poco más competitivo, ese problema disminuiría. Sobre esa disminución, bueno, yo creo que hay muchas posibilidades, algunas de ellas se están discutiendo, con mayor o menor posibilidades de éxito, de limitar de una manera u otra la reelección. Se puede limitar por la vía de que no se puede reelegir en el mismo distrito, se puede limitar por la vía de poner un tope máximo de periodos consecutivos. Todas esas cuestiones yo creo que van a estar en una discusión. Pero de nuevo, en la medida en que sea una discusión neutralizada, es bien poco probable que se haga algo de verdad. Fernando, antes también había una aproximación de las personas que nos están escuchando y que preguntan respecto a esto de aterrizar de alguna manera esta discusión. ¿Cuánto de lo que entendemos hoy día de país, cuánto de lo que influye en los grandes temas de Chile, que son los niveles de desigualdad tremendos, el que los ciudadanos nos sintamos que estamos atrapados desde acá, con muchas cosas, que hay un abuso permanente de las personas, con que hay unos sueldos muy bajos y que esto no se modifica pese al que el país pueda crecer o no? ¿Cuánto de eso que es real y que son discusiones de hoy día cambian con una nueva Constitución? Bueno, yo diría, esas cosas inmediatamente no cambian. Y esto es bien importante, ¿no? La Constitución, porque otra manera de ridiculizar este argumento, yo lo he escuchado, que es de la gente que dice, hay algunos que creen que la Constitución va a ser la solución a todos los problemas del país. No, nada. O que va a poner tantos derechos sociales que Chile no sobrevive. Primero que nada es la solución a todos los problemas. Nada, nunca. Ni la Constitución, nada. Porque los problemas normalmente tienen varias causas. Ahora, eso no quiere decir que no haya cuestiones importantes que hacer, por cierto. Entonces, lo que va a ocurrir si hay una Constitución no neutralizada es que, bueno, vamos a poder discutir como ciudadanos cómo queremos que sea el sistema de salud en Chile. Y que entonces el sistema de salud no va a seguir siendo un sistema que funciona más bien con piloto automático, con algunos perfeccionamientos. Fíjate tú lo que ha pasado con el sistema de ISAPRES. Desde hace 6 o 7 años, los tribunales de justicia vienen diciendo que las alzas de los planes de la ISAPRES son todas inconstitucionales. Y entonces prohíben a esas alzas, solo para los casos de la gente que llega a los tribunales, que son ahora entiendo, como el 8%. ¿Qué pasa con el 92%? Al 92% las ISAPRES les continúan alzando sus planes, en condiciones que los tribunales han dicho que es contra la Constitución, esta. ¿Y qué hace el legislador? Nada. ¿Por qué? Porque está neutralizado. Neutralizado por las reglas y por la cultura. Fernando, lamentablemente se nos fue el tiempo, hubiéramos seguido con tantos otros temas que tienen que ver con este. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos en Entrevista Verdadera. Ya está listo el regreso de Ignacio Franzani al frente de Mentiras Verdaderas. Buenas noches.